Continuamos con nuestro manejo de tablas dinámicas y las opciones que tenemos dentro de esta misma tabla dinámica. Vamos a mirar cómo puedo yo agrupar campos de esa tabla, de esa base de datos en esa tabla dinámica, para lo cual es necesario recordar qué tipos de campos tenemos. Tenemos campos numéricos, alfanuméricos, campos fecha. Y vamos a ver que cada uno de ellos se comporta de una manera especial y diferente. Vamos a traer nuestra base de datos de ventas y vamos a crear una tabla dinámica sobre esta tabla, sobre esta base de datos, y vamos a traer el libro o los nombres de los artículos que estamos vendiendo, y vamos a traer las ventas por las cuales o las que se han hecho correspondientes a esos libros. ¿Sí? Colocamos aquí el formato de configuración de campo. Estos elementos ya los vimos en una pasada tutorial. Por ahora simplemente hacemos las opciones, le colocamos moneda, vamos a cambiar aquí el nombre, vamos a poner ventas totales y tenemos nuestra tabla dinámica con el resumen de las ventas por cada uno de los artículos. Si en este momento nosotros quisiéramos agrupar y decir que hay diferentes o hay 2 o 3 conjuntos de libros, los cuales corresponden a algún criterio que se haya definido, ese campo no existe en la base de datos, pero lo podemos crear aquí en esta tabla dinámica. Vamos a, por ejemplo, a decirle que los libros de artes, los libros de cocina y los libros de colorear, ¿sí?, corresponden a un campo nuevo, o sea, una agrupación, y vamos a hablar que estos son libros, por ejemplo, libros con fotografías. Entonces marcamos los campos que corresponden o los datos que corresponden al campo y que queremos agrupar. Buscamos aquí en datos la opción de agrupar y le decimos agrupar. Noten que automáticamente aquí aparece grupo 1, que significa que estos 4 corresponden a un nuevo grupo o a un nuevo campo, y lo podemos poner libros con fotos, y se podrán ustedes dar cuenta de que automáticamente aquí aparece un menos. Hacemos clic en el menos y tenemos que libros con fotos corresponden a 38.900.000 pesos. Podemos igualmente poner que Biblias, diccionarios y enciclopedias pueden corresponder a otro grupo. Entonces también los agrupamos y fíjense que aparece grupo 2 como el nombre de esos 3 libros. Lo vamos a poner libros de texto y nos queda básicamente la colección de CDs de música, que también le vamos a agrupar y le vamos a colocar el nombre. Ok, ya está seleccionado como colecciones de música. Fíjense que automáticamente apareció un nuevo campo, ¿sí? Nosotros podemos aquí colocarnos, decirles que reduzca y tenemos una nueva información con campos, con datos de esos campos agrupados de acuerdo a un criterio independiente al que teníamos. Fíjense que aparecen 2 nuevos campos, el campo que ya existía, que se llama artículo, y el nuevo campo que se llama artículo 2. Podemos incluso mover este campo y nos queda aquí básicamente los datos de los libros agrupados por ese concepto. Bien, vamos a llevar este también aquí a página para tener aquí la información. Aquí tenemos las ventas totales y vamos a ver qué pasa cuando yo quiero agrupar ya no datos alfanuméricos. Fíjense que para el dato alfanumérico fue necesario identificar cómo los quería agrupar y agrupar la información. Aquí lo que estamos haciendo ahora es cómo hago para agrupar un dato, por ejemplo, numérico.
Vamos a coger por ejemplo el dato de valor total, lo vamos a llevar a la fila. Noten, perdón, aquí trae fue artículo, me interesa traer es, voy a sacar las ventas totales y voy a llevar el valor total aquí a las filas. Fíjense que aquí cuando yo llevo el valor total a las filas ya no me está sumarizando, me está identificando los valores que hay de venta. Puedo llevar por ejemplo el código del libro aquí a valores y aquí me dice cuántos libros de cada uno de estos estoy vendiendo. O sea, hay 6 libros de 43.875, hay 11 de 57, etcétera, etcétera. Noten que este dato es numérico y es el valor de la venta que me la está agrupando. Si yo quiero verlo por rangos, por ejemplo, quisiera que esta información no me apareciera tan detallada, sino por ejemplo de ventas entre 100.000, de 100.000 pesos en 100.000 pesos, me coloco sobre el campo, en este caso valor total que está en la fila, le digo agrupar, él me dice que quiere comenzar en 0, o sea el primer dato sería 0, puedo comenzar en 43.000 si quisiera, que va a terminar en el valor más grande que hay, que es 1.408.000, y aquí me da el rango que quiero generar. Aquí está de 100.000 en 100.000, yo puedo poner 50.000, 500.000, el valor que quiera. Lo vamos a dejar en 100.000 y aquí entonces lo que me está diciendo es, mire, usted tiene ventas entre 0 y 100.000 pesos, 73 ventas, entre 100.000 y 200.000, 161, etcétera, etcétera. ¿Sí? Noten que esto es un elemento muy importante para cuando yo quiero agrupar campos numéricos. Imagínense si tuviéramos una información con la edad, por ejemplo, y quisiéramos tener información agrupada por edad, pues básicamente debería ser las mismas acciones. Por último, vamos a quitar aquí también el valor, lo vamos a sacar, voy a volver aquí, tenemos 674 registros y ahora lo voy a hacer es básicamente qué pasa cuando tengo un campo que ya no es ni numérico ni alfanumérico, sino campo fecha. Entonces voy a llevar aquí fecha, ¿sí? Fíjense que aquí me aparecen todas las fechas y cuántos artículos se vendieron en esa fecha. Voy a quitar cuenta y voy a llevar nuevamente el valor total y aquí lo que me está diciendo es que me está contando. Entonces vengo aquí a configuración de campo, le cambio la operación, le digo que es una suma, le voy a poner también un formato, le digo que es el formato moneda, le digo aceptar, aceptar. Y aquí aquí lo que me está diciendo es cuánta plata vendí en cada una de estas fechas. Fíjense que también está detallado, entonces de la misma manera puedo colocar sobre el campo sobre el que estoy colocando la fila, ¿sí? Vengo aquí a datos nuevamente, le digo agrupar, digo que me agrupe y fíjense que él identifica que el campo es un campo tipo fecha, es decir, es un campo que ya no es ni numérico ni alfanumérico, tiene un comportamiento especial porque son fechas y me permite entonces hacer una agrupación ya por los elementos que tiene una fecha, o sea, segundos, minutos, horas, días, meses, trimestres y años. Aquí lo voy a hacer por meses y también por años, o sea que adicionalmente me va a permitir, le doy a aceptar y fíjense que automáticamente me aparecen, por un lado, aquellas facturas que son menores al 2010 y las facturas que están en el 2010. Fíjense que aparecen dos campos, años y fecha. Años corresponde al año si tuviéramos más del 2010, aquí en este caso solo tengo el 2010, lo puedo traer aquí y fecha se queda con los meses. Entonces yo podría también colocar aquí fecha, me la coloca aquí y podría colocar por ejemplo el vendedor. Y tendría yo una tabla dinámica que me dice y me indica por mes en el 2010, aquí puedo seleccionar el año, voy a decir que en el 2010, si tuviera más años me estarían apareciendo, cómo fueron las ventas de cada uno de mis vendedores en cada uno de los meses del año. Noten la importancia de poder almacenar la información en base de datos para posteriormente crear la tabla dinámica y la tabla dinámica generar campos nuevos dentro de esa misma tabla dinámica. Los invito a continuar más adelante con más acciones sobre la tabla dinámica.